tiempo a él para que pueda compartir la palabra que el Señor le ha puesto en su corazón. Bienvenido, Nueva Esperanza, le recibe con un aplauso. Gracias. No sé si les conté aquí algunas de las dos ocasiones que estuve el año pasado, que esto de que le aplaudan a uno cuando viene a la iglesia, alguien dijo una vez, creo que fue en Perú que estaba, y dijo, hermanos, y para que se sienta como en su casa, ¿por qué no le damos un aplauso? Y yo me puse a pensar en ese momento, realmente en mi casa nunca me han aplaudido cuando llego. Entonces, se me ocurrió que cuando llegara a mi casa les iba a pedir que por favor cuando llegue que me aplaudan para sentirme como en la iglesia, ¿verdad? Pero no le gustó mucho a mi esposa la idea, entonces mejor lo dejé por lo sano. Qué gusto estar con ustedes de nuevo el día de hoy y como decía el hermano Marvin, hemos tenido buen tiempo para compartir el viernes y ayer, sábado, esperamos que el viernes que viene, si quieres saber cómo nació, cómo creció y cómo se expandió la iglesia del Señor Jesucristo, venga el viernes, porque de eso vamos a tratar. Pero el día de hoy queremos hablar de un llamado al discernimiento. Allí creí que había dado la cita bíblica, pero si buscan en Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, yo recuerdo que hace casi 5 años ya, cuando vino todo eso de la pandemia, estaba pensando mientras estaba esperando pasar que parece mentira que hace 5 años estábamos en aquella tensión, ¿verdad? Y yo he pasado 5 años diciendo, ahora que estamos pasando por esto de la pandemia, pero eso ya es pasado de hace 5 años. Pero yo recuerdo cuando estábamos en aquel tiempo que muchas personas me llamaban pensando, porque habían oído que yo había enseñado el libro de Apocalipsis y de vez en cuando también lo he predicado. Y comenzaron a llamarme y preguntarme, hermano, ¿verdad que ya estamos en el fin del mundo? Y yo les pregunté, ¿por qué? Me preguntan eso. Sí, por esto de la pandemia, del COVID. Y entonces les dije, pero ¿sabe usted que hemos tenido una pandemia en el mundo cada 100 años? Y el siglo pasado, cuando vino la Primera Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que ya venía Jesús, hace 100 años de eso, bueno, más de 100 años, 110 años. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial y entonces se reavivó de nuevo la idea de que venía el fin del mundo. Y hace 24 años, cuando todo aquello del 11 de septiembre y las Torres Gemelas, también se pensó que ya venía el fin del mundo. Jesús ya viene. Pero creo que es importante que aprendamos a discernir y a pensar bien de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Lamentablemente, tenemos hoy en día una fiebre escatológica, le llamo yo. La escatología es el estudio de la doctrina de las últimas cosas, de los últimos eventos en la Biblia. Y muchos predicadores, especialmente ahora que se tiene la posibilidad con un simple teléfono, se puede grabar y decir cualquier cosa, ¿verdad? Y eso puede hacerse viral. Y muchos están acostumbrando, creo yo, a estar viendo las noticias y leyendo las noticias en el periódico y cuando ven que sucede algo espectacular, entonces comienzan a buscar versículos bíblicos para empatarlos con esto y dan una charla y todo el mundo queda asustado. Porque lamentablemente muchos están acostumbrados a ver la Biblia desde la perspectiva de las noticias, de lo que está sucediendo en el mundo. Y yo, después de esto de la pandemia, en aquella ocasión más bien,
comencé un estudio en el libro de Apocalipsis, porque venían tantas preguntas del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, de la resurrección, del juicio final. Entonces les dije, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a enseñar el libro de Apocalipsis desde el principio hasta el fin. No sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé si lo voy a lograr terminar porque Cristo viene antes o porque el COVID me lleva con el Señor. Pero mejor vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y entonces al terminar, las preguntas que queden sin contestar, esas preguntas voy a tratar de responder. Y así va a ser más fácil, si no hubiera pasado todo el tiempo de la cuarentena contestando preguntas. Y para muchas yo no tenía respuestas realmente. Así es que por 2 años y medio enseñé el libro de Apocalipsis. Pero resultó que varias personas que fueron recibiendo, porque algunos les mandaba las grabaciones a otros amigos, entonces comenzaron a preguntar, pero mire, estos veo que van en el capítulo 12 y los capítulos anteriores. Y yo les decía, bueno, busquen el Facebook, ahí están grabados. Pero en el Facebook había que ir como 2 años atrás, 1 año atrás, y entonces decía, no, es que hay muchas cosas ahí en su muro. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Siga ahorita desde el capítulo 12 hasta el 22 y luego voy a grabarlo todo de nuevo. Así que hoy en la mañana grabé el inicio del capítulo 15. Y si usted comenzó a la mitad del libro, pues espere que lo grabemos de nuevo y entonces ahí va a poder ponerse al día y unir las 2 partes. Pero siempre hemos vivido con esta sensación de que el mundo se va a acabar en cualquier momento. Hace poco estábamos hablando, creo que fue el día del Super Bowl justo, porque yo siempre veo el Super Bowl con mi yerno, porque mi yerno ha jugado fútbol americano allá en El Salvador. Bueno, eso fue una liga incipiente que comenzó hace algunos años. Él jugaba en la categoría junior, ¿verdad? Eso de que se ponen un pañuelo aquí y no es de botar, sino de quitarle el pañuelo, algo así me explicó él. Entonces yo pues lo dejé que se casara con mi hija porque dije, bueno, si juega fútbol americano no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Le van a caer encima y o pago a algunos que le caigan encima y se acabó el asunto. Pero me gusta ver el Super Bowl con él porque cada cosa que no entiendo, oye, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué se ponen así? ¿Y por qué tiran ese pañuelo amarillo y ese pañuelo azul? Entonces, y él me explica, ¿verdad? No sé si porque tiene mucha paciencia o por quedar bien con el suegro, pero la cosa es que ya es una tradición que tenemos con él. Pero en el entretiempo o de repente él comentó de ese asteroide que han descubierto que viene en la misma órbita que nosotros para dentro de 7 años, en el 2032. Y yo con esas noticias aprendí a tener mucho cuidado porque hace unos años salió una noticia que en abril del 2022, hace 2 años, venía un asteroide en la misma órbita que nosotros, para abril del 2022. Y entonces yo cuando leí eso, no sé qué, se me ocurre comentarle a un primo mío. Y entonces cuando le dije, oye, en abril del 2022 viene un asteroide que posiblemente se estrelle contra la Tierra. Y él se me quedó viendo y me preguntó, ¿en la mañana o en la tarde? Y yo me quedé. Y la verdad, lo que me quiso decir es, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si eso pasa? Entonces comenzamos a hablar de esto con mi yerno y mi hija, que estaba ahí también. Y calculando, bueno, ¿cuántos años vamos a tener cuando venga eso y todo esto? Y dijo mi yerno, bueno, la verdad es que tienen que apurarse a descubrir a dónde creen que va a caer. Pues hay 2 lugares, uno en África y uno en Centroamérica, que son los puntos donde han puesto una X, ¿verdad? Que ahí puede ser. Porque en mayo de este año, dentro de 2 meses, 2 meses y medio, ese asteroide entra detrás del Sol y no lo vamos a volver a ver hasta que ya esté ahí encima. En mayo del 2032. Así que comenzamos a hablar, ¿qué podemos hacer? Entonces mi
hija que ya había escuchado esta historia de mi primo me preguntó, ¿será en la mañana o será en la tarde? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que como cristianos somos llamados a no ser guiados por las noticias, por las especulaciones, por el catastrofismo o el sensacionalismo de predicadores trasnochados que lo único que quieren es un poquito más de prensa y de difusión en las redes sociales. Somos llamados a discernir. Y por esa razón he llamado a la meditación esta mañana un llamado al discernimiento. Vean lo que dice Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Saben lo que es eso? Nada. Pablo dice, ustedes saben muy bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir. ¿De qué me sirve saber perfectamente que no sé cuándo va a suceder algo? Eso es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, si no sabemos el día ni la hora, porque el ladrón nunca nos manda un WhatsApp para avisarnos. Te aviso que hoy a las 11 de la noche voy a entrar a robar tu casa. Por favor, dejar galletitas con leche ahí en el comedor. No avisa. Porque el ladrón, precisamente su mejor arma, ¿qué es? La sorpresa. No saber. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos ni cuándo ni a qué horas. ¿En la mañana? ¿En la tarde? No podemos vivir, nadie vive su vida alrededor del pensamiento y del temor, el miedo de que pueda venir a robarme alguien. Mejor no salgamos, mejor no vamos a la playa, mejor no vamos a comer fuera porque podría venir un ladrón a robar la casa. Nadie vive, bueno, se espera que no, ¿verdad? Vivimos alrededor del miedo o la paranoia. Pero Pablo entonces en el versículo 3 dice algo que nos invita al discernimiento, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, yo no sé si este versículo 3 nos deja mejor o peor que antes. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo que está diciendo Pablo es, no podemos ganar una seguridad 100%. No podemos. En este punto de la historia, antes de la venida del Señor Jesucristo, la única seguridad que podemos tener es que Dios está en control siempre, de todo, de la historia y de nuestras vidas. Nosotros a veces cuando oramos decimos, Señor, te pedimos que tomes el control de esta situación. Y eso es como decir, porque hasta ahorita no lo has tenido. Y yo pregunto, ¿en algún momento Dios pierde el control? Yo no podría irme a dormir pensando que Dios no tiene el control y cualquier astro podría venir y estrellarse contra el punto donde yo estoy durmiendo en mi casa en ese momento. Tengo que entender que Dios siempre está en control de todo. Y si Él decide que es el momento para que yo vaya a su presencia, pues como dijo Job, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea Dios. Y en todo esto Job nunca atribuyó a Dios despropósito alguno.
Un Dios que tiene control y conocimiento es lo que me puede dar a mí completa paz y seguridad, aunque yo no sepa qué es lo que va a suceder mañana, ni esta noche. Pero sé que hay un Dios que es mi Padre y que puedo descansar seguro bajo sus alas, como dice en el Salmo 91. Ahora, más allá de eso, por supuesto, la Biblia no nos ha dejado en ignorancia y Dios llama a sus hijos, a nosotros nos llama a ser personas que disciernen, que observan. Y antes de hablar o emitir un juicio, está tratando de entender, muy bien, esto acaba de pasar, esto acaba de decir este señor. ¿Qué dice la Biblia? Antes de juzgar lo que esta persona ha dicho o ha hecho. En el Antiguo Testamento, busquen por favor en Primera Crónicas capítulo 12. Primera Crónicas capítulo 12. Y hay un pasaje aquí que siempre ha sido un estímulo, un reto para mí. Primera Crónicas capítulo 12. Y cuando se está describiendo el gabinete, digamos, o la estructura del reinado de David, comienza a hablar de los conscriptos para el ejército de David. ¿Y quiénes son los encargados de la orquesta y de la música? Porque como David era salmista, entonces él le dio mucha relevancia a esto de la adoración dentro de el pueblo de Israel en su reino. Pero es interesante que viene hablando de los guerreros. Y también David fue un hombre de guerra, como sabemos. Y entonces dice, llegando al versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Resulta que estos miembros de la tribu de Isaacar, ellos no eran hombres de guerra. Estos 200 no fueron puestos en el ejército para pelear, no eran diestros con la espada, ni con el arco, ni con la caballería. Ellos dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Tenían la capacidad para discernir lo que estaba pasando. El carácter de los tiempos. Y su consejo era seguido por todos sus hermanos. Y ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses. Ustedes saben bien, no se dejen llevar por las señales humanas. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, los seres humanos somos débiles y somos tendientes a dejarnos llevar por la impresión, por los rumores y por chambres y las noticias. Y no sabemos cuándo es que los mismos medios noticiosos están siendo usados para tratar de orientar nuestro pensamiento y nuestra emoción, nuestra actitud. Por lo tanto, lo que yo quisiera en esta mañana, en los próximos minutos, es darles algunas cosas que el mismo Jesús dijo acerca de cómo entender los tiempos. Estamos viviendo momentos difíciles, un mundo volátil. El escenario de hoy no sabemos si va a ser el escenario político, económico, geopolítico de mañana. Por lo tanto, tenemos que asumir la actitud de buscar
la dirección de la palabra de Dios. Y Jesús no nos dejó en tinieblas acerca de los eventos del futuro. No nos dijo todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero nos dijo lo suficiente para estar preparados y tener la actitud correcta. Veamos, por favor, aquí en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 37. Más como en los días de Noé, vamos a comenzar a leer desde el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que en los tiempos que van a preceder su venida, la sociedad humana, los seres humanos, vamos a estar ocupados en vivir, en la vida. Ahora, puede ser cosas superficiales o pueden ser cosas válidas, porque dice Jesús aquí, estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dando en casamiento. ¿Es malo comer? No. Dios estableció después del diluvio y antes también un orden para la alimentación. La ley de Moisés establece normas para la dieta de los judíos. ¿Qué animales podían comer? ¿Qué animales no podían comer? Para la cosecha también. ¿Y la cosecha para qué? La cosecha no se siembra para estar entretenidos, es para proveer los alimentos. Entonces, comer, beber no es pecado. Es una actividad válida. El problema es cuando estas cosas nos distraen y nos hacen olvidar que hay un día en que Jesús prometió que iba a venir. Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. El problema en los días de Noé no fue que comieran o bebieran, sino que olvidaran lo que Noé estaba advirtiendo, que vendría un día en que Dios iba a juzgar la maldad de la sociedad humana en sus días. Principalmente la violencia, porque la tierra, dice en Génesis, estaba llena de violencia. Así que tenemos que entender que la vida se trata de mantener en equilibrio el cumplimiento, como dijo Jesús, por tanto, trabajad entre tanto que vengo. Tenemos que llevar a cabo. El que no quiere trabajar, dijo Pablo, tampoco coma. Así que haciendo con vuestras manos lo que sea bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Trabajar no es malo. El problema es no cuando trabajamos para vivir, sino cuando vivimos para trabajar. Y la única cosa que hacemos es trabajar. Y pensamos que trabajando mañana y tarde y noche, entonces vamos a garantizarnos la vida. Jesús está diciendo aquí, en el versículo 39, estando ocupados en todo eso, y no entendieron, no tuvieron el discernimiento de darse cuenta que había una advertencia que Noé estaba haciendo por 120 años, mientras construía el arca, de que Dios había advertido al mundo acerca
del juicio. Así es que la gente, dijo Jesús, se distraerá con la vida, pensando que toda esta vida aquí, trabajar para el aquí, el ahora, es todo. A veces pensamos que Dios, el único afán, la única preocupación que tiene cuando amanece cada día, soy yo aquí y ahora. Aquí donde estoy, el día de hoy para mí. Y mis actividades son los que deben de establecer el centro alrededor del cual debe girar todo lo que Dios va a hacer ahora. Y creo que dije esto en la caminata, creo que el viernes. Y si yo tengo planes ahora para ir a la playa, entonces Dios tiene que mover todo en el clima para que me haga un buen día a mí. Porque yo quiero pasar un buen día hoy. Y si el agricultor del otro lado está necesitando la lluvia, pues Dios va a tener que decirle, mira, lo siento mucho, pero fíjate que Juan quiere ir a la playa, entonces ahora no te puedo mandar lluvia. Dios no maneja las cosas así. No gira alrededor de mí, de aquí, donde yo estoy. Y que pase, que todo el mundo se destruya, pero aquí donde yo estoy no. No. Dios tiene un proceso que está llevando a cabo para establecer su reino. Y lo que tenemos que hacer es aprender a concentrarnos en ese plan y en ese camino. Y entonces pedirle a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entrar en ese camino. Y darnos cuenta que el aquí y el ahora no es todo lo que hay, sino que Dios está llevando a cabo su plan para establecer un reino eterno. La otra cosa que Jesús advierte es que no solamente la gente se entretendrá, nos entretendremos y corremos el riesgo de distraernos con el día a día, las cosas válidas y también cosas superficiales, sino que también la gente tiende a olvidar a Dios. Y cuando digo que tiende a olvidar a Dios, a no tomarlo en cuenta, no es que no sepan que sí, que hay algo que se llama Dios, que ahí en las iglesias le cantan, o que hay un libro que dice que se llama la Biblia, que Dios habló. La gente tiene esas ideas, ¿verdad? Pero es como Jesús, que para mucha gente Jesús es un personaje histórico que nació en Belén y por eso celebramos Navidad y ponemos luces y nos regalamos y nos reunimos para comer y también en Semana Santa pues celebramos que lo mataron y pues, resucitó el tercer día. Ese es un Jesús histórico. Eso es un Jesús de estampa, de imagen, de tradición. Pero Jesús quiere ser más que eso, quiere ser tomado en cuenta para determinar cómo vamos a vivir la vida. El problema es que hoy en día estamos tan distraídos en nuestros logros tecnológicos, nuestros logros personales, académicos, económicos, sociales, que nos olvidamos de tomar en cuenta a Dios. Vean lo que dice aquí, por favor, en Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hemos llegado a un punto en el cual el amor de muchos se ha enfriado. Yo recuerdo cuando
Yo crecí en la iglesia desde niño, porque mi madre se convirtió cuando ella tenía 13 años. Ella. Entonces, cuando yo nací, pues me llevó a la iglesia en sus brazos. Yo decía ayer que yo estoy inventariado ya de nacimiento. Y siempre estuve en la iglesia. Y hace casi 50 años, pues el Señor me llamó o me metió. Henry me preguntaba, hermano, ¿cómo saber cuando el Señor te está llamando? Y yo le dije, pues en mi caso, Él fue muy inteligente porque soy como esa rana que la metió en agua tibia y le fue subiendo poco a poco la llama. Y cuando menos sentía estaba en el agua caliente. Si me hubiera echado en el agua caliente de un solo, hubiera saltado. Así que Él me llevó despacio, a fuego lento, como decimos. Pero a través del tiempo yo he visto y recuerdo rostros, recuerdo nombres. A veces nos juntamos con los que éramos jóvenes en aquel tiempo y hablamos, bueno, ¿y fulano qué se hizo? Bueno, ¿y fulana qué se hizo? ¿Te acordás del hermano tal y la hermana tal? Y muchos de ellos, a través del tiempo, su amor se enfrió. Y da tristeza pensar que muchas veces permitimos que las aflicciones de la vida, el ocuparnos y preocuparnos por el día a día, nos hace olvidar de Dios y no tomarle en cuenta para tomar nuestras decisiones y para actuar en el día a día. Y por esa razón, yo cuando veo hacia atrás en mi vida y encuentro momentos difíciles que he pasado, entonces me doy cuenta que en algún punto descubro que ignoré el consejo de Dios y por eso entré en una situación que después se me complicó. No tomar en cuenta a Dios tarde o temprano trae consecuencias. En el libro de Romanos, no pierdan aquí Mateo 24, vamos a regresar en los últimos minutos acá, pero en Romanos capítulo 2 o capítulo 1, Romanos 2, capítulo 1. Vean lo que dice aquí en el versículo 28, describiendo precisamente el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, cuando no aprobamos tener en cuenta a Dios, o sea, no nos importa lo que Él diga, entonces, tarde o temprano terminamos haciendo cosas que no convienen. Y cosas que tarde o temprano van a traer consecuencias a nuestra vida. No importa lo impresionantes que sean, no importa lo que capten nuestra emoción y nuestra satisfacción, pero si es algo que no conviene, tarde o temprano tendrá consecuencia. Porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Así es que en los últimos tiempos los hombres no tomarán en cuenta a Dios. Tengo un cuadro que compré hace unos 40 años en Guatemala. Y es una litografía que yo había visto en algún lugar, pero nunca había tenido la oportunidad de comprarlo y lo encontré en una librería. Y es Jesús, que está enfrente al edificio de las Naciones Unidas allá en Nueva York. Y es un rascacielos ese edificio.
Y Jesús está de esa altura, de la altura del rascacielos. Y entonces Jesús está dirigiendo unas palabras al edificio, diciendo, déjenme entrar. Y lo que es el mensaje de esa fotografía es, si dejáramos entrar a Jesús para inspirar las decisiones que se toman en el mundo, tendríamos un mundo mejor. En Isaías capítulo 2, busquen por favor este pasaje. Isaías capítulo 2. Aquí está. Isaías capítulo 2. Ahora quiero decirles que una parte de este pasaje en Isaías capítulo 2 está en un lugar allí en las Naciones Unidas. Entiendo que es una placa que está en esa escultura de un hombre que está con un martillo y está forjando una espada. Tiene en su mano la espada, el martillo, y la espada viene acá y al final se convierte en un instrumento de labranza. Esa escultura, allí en la plaza, enfrente de este edificio en las Naciones Unidas, está inspirado en este pasaje que vamos a leer en este momento. Vean lo que dice, por favor, aquí en Isaías capítulo 2, y les termino de contar la historia. Versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, es decir, en los días que estamos viviendo. No sé cuánto falta, pero estamos más cerca que el día que Isaías escribe estas palabras, ¿verdad? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Está hablando del reino mundial, del reino de Dios en la tierra. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. O sea, este será un tiempo en el cual el hombre tomará en cuenta a Dios para determinar su camino, cosa que no ocurre hoy. Pero vean lo que sigue diciendo, porque de Sión, o sea, Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El sueño de la humanidad, ¿verdad? El sueño de las Naciones Unidas cuando fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial es este momento en el cual ya no se van a adiestrar las naciones más para la guerra. Y en lugar de estar inventando armas nucleares y termonucleares y bombas de racimo, ya no se adiestrarán más para la guerra, dice, sino que volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Saben una cosa? Lo que hicieron en esa placa que pusieron allí en las Naciones Unidas, tomaron este versículo 4, pero no comenzaron a donde nosotros comenzamos a leer el versículo 4. Ellos no comenzaron diciendo, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Eso lo quitaron. Solamente pusieron
Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque el sueño del hombre es lograr la paz sin el príncipe de la paz. Lograr como Adán y Eva quisieron, ser como Dios sin Dios. Y eso es imposible. Alguien me preguntó esta semana aquí, no recuerdo quién, creo que fue el hermano Isaías, que anda con el pastor Roberto, entiendo. Y me preguntó, hermano, ¿hay algún libro que usted me recomendaría? Y siempre me meto un poco en problema con preguntar eso porque he leído varios libros y ¿cuál de todos? Sí, he leído algunos libros que no valía la pena y ahora me arrepiento de haberlos leído, hubiera leído otro, digo. Pero hay un libro que se llama ¿Puede el hombre vivir sin Dios? En forma de pregunta, escrito por un hindú convertido al cristianismo. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y la respuesta es no. El hombre intenta vivir sin Dios, pero no puede vivir sin Dios. A veces intenta sustituir a Dios por un Dios al cual puede poner aquí o quitarlo de aquí, ponerlo allá, o un Dios al cual él puede manejar. Pero el Dios del cual está hablando Isaías aquí, que es el que va a determinar la ley, la dirección de nuestra vida, ese es el Dios sin el cual no podemos vivir. Y en los posteriores tiempos, lamentablemente, la gente vivirá como si Dios fuera un anciano cósmico allá en algún lugar en el cielo, que ya está tan viejito, ¿verdad? Porque ha sido eterno, que ya está como los abuelitos, ¿verdad? Que ya no ven bien, ya no oyen bien. Y vivimos como si Dios estuviera sordo, ciego, y ya tuviera demencia senil, y no se diera cuenta de lo que realmente estamos haciendo. Y finalmente, la gente no solamente se distraerá en las cosas del día a día y no tomará en cuenta a Dios, sino que Jesús advierte que la gente no estará preparada. La gente no se levanta cada día. ¿Qué hago ahora para prepararme para la segunda venida de Jesús? Y no digo que tenemos que andar con la mirada puesta en el cielo a ver a dónde vendrá y manejando. Lo más seguro es que nos vamos a ir a su presencia. No se trata de andar buscando en cuál nube viene. Vamos a ocuparnos en la vida, sí, pero con el pensamiento siempre, Él podría venir hoy. Este día podría venir. Y si no viene hoy, puede venir mañana. Por lo tanto, voy a hacer mi trabajo hoy lo mejor que pueda hacerlo para encontrar las oportunidades de compartir, de brillar para la gloria de Él en el día a día. De eso se trata. Vea lo que dice aquí en Mateo capítulo 24, versículo 40. Dice Jesús, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La gente no estará preparada.
porque piensan que esto es la segunda venida de Jesús, son cuentos de camino real, de viejitos, de fanáticos. Pero nosotros tenemos que encontrar nuestro destino y la solución a nuestros propios problemas. ¿Cómo podemos prepararnos? Hay que enfocarnos en Dios y su plan. Hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Léala, estúdiela, pregunte. Entiendo que esta semana o la próxima, el pastor Roberto me decía ayer que terminó recién una serie de estudios y va a comenzar otra. Y va a comenzar a hablar, según lo que vi en el boletín, sobre la segunda venida de Jesús. Y celebro eso. Ahora pues leí el boletín, así que quiero felicitar al hermano. Porque saben que casi no se habla de la segunda venida de Jesús ahora. Ahora se habla de tú puedes y vives una vida de victoria y está bien. Pero todo el consejo de Dios comprende también recordarnos y advertirnos que el Señor viene. Y tenemos que estar discerniendo los tiempos y las sazones para estar preparados a ese momento. Invierta en las relaciones con personas que necesitan conocer a Cristo. Las personas son eternas. Por eso Dios vertió la vida de su Hijo en ellas. Cuando Dios decidió qué vamos a rescatar del mundo, al fin escogió a las personas y estuvo dispuesto de dar lo más precioso que tenía, a su Hijo, para salvarlas. Dios nos está llamando al discernimiento, a entender los tiempos que vivimos y a prepararnos para estar listos en el momento. ¿Cuándo? A saber, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea. Y mientras tanto, estar ocupados en lo que Él ha puesto en nuestras manos para servirle, para glorificarle y para poder compartir con otros lo que Él nos ha permitido conocer de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana o en esta tarde por la oportunidad de recordar estas palabras de Jesús, que nos advierten, pero que también nos deben animar, sabiendo que somos llamados a una esperanza viva, no a una esperanza humana ni basada en nuestros logros, sino en la palabra de Jesús, quien no miente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir cada día como es digno de la vocación a la cual nos has llamado como hijos tuyos. Y si alguna persona está entre nosotros esta mañana y no tiene la seguridad de que al morir irá a tu presencia o al venir Jesús irá con él, te pedimos que no deje pasar este día sin aclarar esta duda o llenar esta necesidad con la orientación de alguien en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Amén.